Por eso queremos hablar hoy sobre el suicidio adolescente fundamentalmente o entre los jóvenes. Pero antes, Gwen Alquimia ayer estuvo cubriendo un evento y le pedimos que haga unas preguntitas a la gente acerca de este tema. Vamos a ver qué es lo que decía. El suicidio adolescente es una de las 3 primeras causas por las que mueren jóvenes entre 10 y 19 años. Salimos a ver qué piensa la gente en la calle. Que es importante cuidar la salud mental, más que nada. Hoy en día igual se está comunicando un poco más, pero falta información, falta ver los medios para cuidarse y demás. Y también que, bueno, nada, que haya un programa también para que todos podamos ser parte y obvio difundir. Así que es primordial la salud mental. Que sí, que es importante, que la salud mental se tiene que empezar a hablar más, que es un tema, sé que es algo difícil de hablar, pero que se tiene que empezar a tocar más, porque son temas que se viven. Sí, obvio. Es más, la mayoría de las personas como piensan que cuando alguien tiene pensamientos suicidas dicen como, no, si te querés matar, si uno se quiere matar, se mata. Y en realidad yo creo que no es tan así, es más complejo. Y sí, debería haber más información. Sí, totalmente. Sí, siempre. Si bien, como te digo, está en auge y demás, bueno, yo justo estudio comunicación y estoy en ese tema de salud, es importante resaltarlo y bueno, que haya también desde el lado del gobierno, por ahí un poco más de difusión en ese, o sea, una seriedad a la hora de transmitirlo y también es responsabilidad nuestra también, porque por ahí las personas pueden estar pasando una situación complicada, pero no lo sabemos. Realmente creo que es un medio que todo el mundo puede llegar y que hoy en día, o sea, es más fácil verlo por ahí y que la gente esté informada totalmente. Siempre hay una salida y que no están solos. Que recurra, es difícil, pero que recurra a un amigo o alguien con quien pueda hablar o un centro profesional, siempre hay centros profesionales y demás. Están las herramientas, pero por ahí es muy difícil comunicarlo. Así que diría lo más cercano que tenga, ya sea un amigo, un familiar o quien sea, y que pueda ayudar en eso. Sí. Siempre va a haber alguien que te escuche, siempre. Algún amigo, familia, hay que poder salir a hablarlo. Entonces, no, sí, yo creo que debe haber un poco más de concientización en sí de todo y no tanto consumo irónico. Bueno, es una problemática que ha calado fondo en este último tiempo, principalmente con estas organizaciones mundiales que empiezan un poco a exigir de alguna manera tanto a los gobiernos como a los medios de comunicación, que es muy importante esto también mencionarlo. La Organización Panamericana de la Salud exige a los medios de comunicación que tengan responsabilidad a la hora de hablar del suicidio y que empiecen a mencionar el tema. Hay un punto acá que es muy importante en relación a algo que me parece que nosotros tenemos que dejar establecido acá, que el suicidio es una problemática de salud. Totalmente. ¿Sí? Y tiene que ser tratada como tal. Cosa que no pasa muchas veces en los centros de salud, en los hospitales, sí. O cuando uno va al privado de alguna manera también, ¿no? Ayer leía una entrevista de una persona que se había suicidado el hermano y ella decía, ¿no? Las veces que uno va con una urgencia de este tipo al centro de salud o al hospital, no lo atienden como otras problemáticas que tienen que ver con algo más físico. ¿Sí? Generalmente te recetan una pastilla, como un clonazepam, supongamos, para que vos te calmes y te vayas a tu casa. ¿Sí? No hay como un carácter... Un tratamiento integral. Exacto, o un carácter de urgencia para la situación. Si bien está establecido por ley que deberíamos tenerlo, ¿sí? De alguna manera, pero no es lo que pasa en la realidad, ¿sí? Por eso estos números que son tan alarmantes también. Sí. Y me parece que tiene dos aristas en ese sentido. Una parte es la accesibilidad al sistema de salud mental y la otra también es la concientización en relación a pedir ayuda y a decir, bueno, esto que me está pasando requiere que yo asista a un centro de salud, a un hospital o cualquier efector de salud en general, ¿no? Porque hay muchas personas también que atraviesan situaciones similares y que no asisten, no lo pueden ver como una problemática de salud en sí mismo. Total, y pensarlo como algo integral. La salud mental es parte de la salud y es un todo, ¿no? Y tenemos que atenderlo. Y agrego otro dato más muy importante, ¿sí?
La Universidad Austral, ¿sí?, hizo una investigación en este último año y el suicidio actualmente es la principal causa de muerte en mujeres, ¿sí? En mujeres jóvenes y adolescentes, superándole a los tumores. ¿Sí? Entonces, ¿se sabe por qué? Claro, porque acá no dice si ¿hay son una varones o causa mujeres. de por qué ha aumentado tanto entre las mujeres adolescentes? hay varias causas, y el suicidio es multicausal, justamente. Por eso a mí me parecía importante pensarlo en tres aristas. Una parte que tiene que ver más con lo social, ¿sí?, que de alguna manera es esto que estamos hablando, la dificultad en el acceso a un efector de salud, la pobreza, ¿sí? También son diferentes situaciones de vulneración que de alguna manera inducen a que uno esté más marginado también en la sociedad, ¿sí? Hablamos de colectivos que generalmente en la sociedad siempre fueron marginales, ¿sí?, como el colectivo LGBT, colectivos de mujeres. También hablamos de cuestiones en relación a las crisis económicas, ¿sí? Sí, incluso nosotros en psicología, bueno, yo tengo mis discrepancias muchas veces con otros profesionales. Discrepemos. Discrepemos juntos. En relación a, nosotros hablamos mucho de la proyección de vida, ¿no? Bueno, yo tengo que intentar como profesional construir con vos un proyecto de vida, que vos puedas mirarte hacia el futuro. Si vos no tenés trabajo, si vos no tenés forma de poder llevar a cabo eso que deseás o soñás, de alguna manera, si no te alcanza para comer, o sea, si no estás comiendo de alguna manera, es muy difícil que vos puedas llevar a cabo tu proyecto de vida en sí, ¿no? Entonces, eso requiere como una salida también más colectiva, ¿no? Una salida más social, más allá de lo individual en sí mismo. En ese punto también hay cuestiones individuales, ¿no? Claro. Personas que ya venían de alguna manera con un padecimiento en salud mental, como personas con ansiedad, con ataques de pánico, depresión, ¿sí?, que nunca han podido quizás acceder a un tratamiento. Pero alguien que quizás también la está pasando mal y no sabe cómo hablarlo. Exacto. Pues me ha pasado, yo trabajo con adolescentes y me dice, vos sos la segunda persona con la que hablo de esto. Sí. Y obviamente de ahí hasta que pueda llegar a una persona que realmente le dé las herramientas que necesita, quizá pasa mucho tiempo, porque no se anima a hablar, porque no sabe cómo, porque no termina de entender qué es lo que le pasa. Total. Es complejo. Tenemos el bullying, en este estudio particularmente de las mujeres hablaban del bullying y la presión social, ¿no? Como uno de los estándares de belleza. Los estándares de belleza también y las exigencias para las mujeres. Otro punto también que va de la mano con lo que vos decís, Ale, tiene que ver con las familias, ¿sí? Familias donde no se habla, ¿sí?, de lo que está pasando, de lo que uno va sintiendo, de esta etapa de la adolescencia, adolescentes que no pueden sentarse a hablar con sus padres quizás en relación a esto, al amor, a la experiencia sexual, a cómo van transcurriendo su escolaridad, lo que sufren también con sus compañeros, porque acá tenemos un punto que es muy importante, donde muchas veces se minimiza, ¿no?, el padecimiento de los adolescentes y de las infancias en este caso. Sí. Hay un punto ahí muy importante que tiene que ver con una persona que tiende al suicidio, ¿sí?, es una persona que rompe directamente con el lenguaje, ¿sí? Es una persona que ya por medio del lenguaje no encuentra una forma de transmitir lo que le pasa, que no le encuentra un sentido a poner en palabras lo que le está pasando, porque por medio del lenguaje es la forma en cómo nosotros nos comunicamos con un otro, ¿sí? Si yo ya no le encuentro el sentido a mi palabra para transmitirte algo, ya sea en forma de chiste, en serio y tal, ahí estamos en un punto que es mucho más crítico, ¿sí? En este punto donde el adolescente o el joven viene a contarte, ¿sí?, viene a hablarte acerca de su situación, todavía hay algo para hacer. Bien. ¿Sí? Todavía hay un punto fuerte porque ese joven todavía no rompe con la palabra, ¿sí? Es una alerta, es un pedido de ayuda, ¿sí? Por eso también tenemos los intentos de suicidio, ¿sí? En un tiempo fue como mucho más común, sigue pasando todavía, ¿sí?, pero en los adolescentes la cuestión de los cortes, ¿sí?, que se hacen virales con las redes sociales o con trends de TikTok y tal. Sí. ¿Sí? Los adolescentes generalmente
muestran algún tipo de manifestaciones, con esto de los cortes, con esto quizás de escribir alguna carta o escribir algún mensaje, o ponerlo en palabras directas con sus familias también, no puedo más, no quiero vivir más, me siento mal, ¿no? Y en ese punto la familia es muy importante para validar lo que ese adolescente o ese joven está padeciendo. La familia, la escuela, los círculos también, ¿sí? Hay otro punto en esto de que por medio del lenguaje uno se anuda a la realidad, ¿sí? Porque por medio del lenguaje nosotros todavía estamos atados acá, a este plano, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos adolescentes donde tienen focalizada su atención en cuestiones que quizás para lo social no son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, le encanta tocar la guitarra. Todo el día tocando la guitarra y no estudia, no va a la escuela, ¿sí? O se encierra con su guitarra, o prefiere asistir a sus clases de música en vez de ir a la escuela, ¿no? Es importante que eso no lo cortemos tampoco nosotros. Que pasa muchas veces, mirá que te corto todo si vos no vas y me metés todas las materias, ¿sí? Porque hay que, si nosotros lo miramos desde este lugar, ¿sí? Más macro, de alguna manera, estamos viendo un adolescente que está anudado a la realidad, que tiene un motivo, ¿sí? Que ahí en música encuentra un grupo de pares, un grupo de amigos, encuentra un deseo. Algo con lo que se siente bien. Algo con lo que se siente bien, ¿sí? La escuela es sumamente importante y aprobar las materias también. Mucho, muy importante. Mucho, muy importante. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta también estos otros factores. ¿Sí? La escuela ha intentado modificar el sistema de expulsión, que mucho tiempo fue como el método, ¿sí? Te voy a expulsar. Nosotros en el espacio comunitario que tenemos, que es Casa Esquina Libertad, cuando recién abrimos el espacio también, ¿no? Los jóvenes asistían y se portaban mal. Claro. Nos daban vuelta al espacio y nosotros ahí intentando decir, bueno, esto hay que echarlo, ¿no? O hay que expulsarlo. Después entendimos que no, que ese adolescente o ese joven necesita ese espacio donde portarse mal, ¿no? Donde poder, porque el portarse mal también significa encontrar un límite en el otro, ¿sí? Claro. Muchas veces vienen a pedirte eso, a pedirte un marco, ¿sí? A que vos le llames la atención, lo nombres, lo llames por su nombre, lo sientes. Leía el otro día en relación a la escuela, ¿sí? De la importancia del tomar asistencia. Sí, lo escuché el otro día también. En la escuela. De que si ese chico falta, alguien tiene en cuenta que ese chico no estuvo, no vino. Sí, eso es algo muy importante de la escuela, del tomar asistencia. Fulanito de tal, no vino, profe, bueno, ¿qué le pasó? Claro, ¿por qué no vino? ¿Por qué no vino? ¿Quién puede ir a la casa a buscarlo? ¿Sí? Eso es tan importante. Por eso yo creo que tenemos esta franja etaria que va muy de la mano con el suicidio, de los 10 a los 19 años, que son los jóvenes, ¿no? Donde por ahí no encuentran un espacio de contención, de escucha, donde sentirse alojados, donde sentirse validados de alguna manera también. Por eso es muy importante que nosotros podamos habilitar estos espacios y fomentar la escucha. Ante una persona, un amigo, un conocido que vemos, ¿cuáles son las señales que nos tienen que llamar la atención y qué podemos hacer o qué debemos hacer? Bien, en principio tiene que ver con esto, del aislamiento, ¿sí? De una persona que se empieza a aislar, que se empieza a cerrar, que empieza a romper con el lenguaje. En este sentido hablamos de que deja de ir a las cosas que le gustan, que deja de participar de los grupos que participaban, muchas veces deja de ir al trabajo mismo también, ¿sí? Tener una escucha activa, amorosa, afectiva, ¿sí? Poder no minimizar el padecimiento del otro y también, como hablábamos al principio, ¿sí? Tomarlo como una cuestión de salud, ¿sí? Ir a la guardia, ir a la urgencia, ir al centro de salud, ir al hospital, ir al efector privado de salud que nosotros consideremos, donde estamos con mayor confianza, porque hay otro punto también que me parece importante agregar en relación a la urgencia, que es también ese lugar donde alguien le da importancia a lo que te está pasando, claro. ¿sí? Ir a sentirte alojado, ¿sí? Ir a sentirte cuidado, que llegás con la presión alta, ¿sí? A la guardia y te preguntan, ¿y qué te pasó? ¿Tuviste un mal día? Sí, y vos empezás a contarle al médico, ¿sí? Lo que te estuvo pasando. Eso en sí mismo es una acción de salud mental que a nosotros nos va a hacer bien,
¿sí? Y también es muy importante hablar del 107, ¿sí? Que acá ahí lo estoy viendo, ¿sí? Que acá en la ciudad tenemos la línea del 107 también para llamar. Ellos tienen un equipo especializado de salud mental que van a orientar, que van a acompañar y que van a cuidar en ese momento, ¿sí? Bien. Pero lo más importante es esto, escuchar y no minimizar. Bien.